Mis hermanos, Dios les bendiga. Es un placer estar delante de ustedes y de la palabra de Dios. Y qué bendición por este tremendo privilegio que tenemos la libertad de estudiar, meditar la palabra de Dios en este día. En nuestro devocional, ¿qué me enseñó Dios en este día? Miraremos ahora, hermano, una meditación del primer libro de Samuel. Este día quiero que me acompañe, hermano, por favor, a Samuel capítulo 4. Y vamos a dar una referencia antes de leer el versículo que quiero leer. Había una guerra aquí, hermano, en los tiempos de Samuel. Y sabemos el antecedente de los hijos de Elí, que eran encargados o sacerdotes junto con Elí, hermano, que hacían, hermano, del ministerio y de la obra y del sacerdocio una blasfemia, totalmente pisoteaban la santidad del ministerio. Elí sabía el comportamiento, pero no hizo nada. Dios, él ya había, hermano, predicho de que iban a morir estos hombres. Pero se levanta esta guerra, vienen los filisteos, hermano, los enemigos muy comunes del pueblo de Israel. Y vienen, en el capítulo 4, los primeros versículos nos habla que hubo una derrota. Los filisteos ganaron. Vienen los israelitas bien tristes, obviamente, y se presentan delante de los ancianos del pueblo de Israel, y es el versículo donde queremos llegar, el versículo 3. Dice: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha hecho hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que, viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Viene un consejo de los ancianos y dice: yo no sé por qué Dios, primero se preguntan, yo no sé por qué Dios nos trajo la derrota. Y entre ellos se les prende el foquito a uno y dice: ¿qué les parece si traemos el arca del pacto? Y que nos acompañe y vayamos y sabremos que Dios está con nosotros y ganamos la victoria. Parece que es una buena idea, hermano. Sabemos que el arca del pacto era una representación de la presencia de Dios, y donde quiera que salía el arca del pacto, Dios iba con ellos. Y sí, trajeron el arca del pacto, usted puede mirar el contexto, y fueron, hermano, y el pueblo, cuando vio el arca, empezó a gritar de júbilo: ya ganamos, tenemos la presencia de Dios. Y cuando los filisteos escucharon, hermano, el júbilo, dijeron: ¿qué les pasa a estos judíos? Se supone que perdieron. Y cuando se dieron cuenta que el arca del pacto era con ellos, los mismos filisteos reconocieron que esa arca del pacto representaba la presencia de Dios. Ellos dijeron y se lamentaron diciendo: híjole, ¿quién nos va a librar ahora? En el versículo 8, usted lo puede mirar. ¡Ay de nosotros!, dicen. ¿Quién nos va a librar de la mano de los dioses de los judíos? Cada uno, hermano, los judíos pensaron que ya la victoria la tenían hecha. Y los filisteos pensaron: ya estamos derrotados. Pero ¿qué pensó Dios? ¿Qué pensó Dios? El tema de esta devocional, hermano, queremos darle como título: la salvación no viene a mi manera. A pesar de que el arca del pacto representa, hermano, la presencia de Dios, no siempre Dios va a ir con nosotros. Dios es omnipresente, pero Él no habita en todo lugar, hermano. Y lamentablemente aquí pasó algo que el pueblo de Dios no consideró. La salvación no viene a mi manera. No basta solo tener el arca del pacto, hermano. Si no está la comunión con Dios, Dios no obrará a nuestro favor. No basta tener el arca si no tenemos comunión con Dios. No basta solo decirle que Dios existe a la gente si no hay fe en mis palabras. No basta tener una Biblia en nuestras manos si no la obedecemos e inclusive la ignoramos, hermano, y no la meditamos. No basta, hermano, sentarme en una silla en la congregación de mi iglesia si no hay fidelidad, no hay lealtad y no hay devoción. No basta con cantar y tocar alabanzas delante de Dios si no hay consagración y santidad.
No basta solo una ropa decorosa en nuestras vidas, sino hay un carácter de piedad y de respeto. No basta una emoción de júbilo, sino hay un auténtico arrepentimiento en nuestras vidas. No basta que el enemigo tema por las victorias pasadas que Dios nos ha dado, sino hay una evidencia presente, escúcheme bien, de devoción y de victoria en nuestras vidas. No basta que me llame yo cristiano, sino dignifico el nombre de mi Salvador. Hermano, no basta simplemente como los judíos aquí pensar que un arca, algún simbolismo, hermano, que representaba a Dios, iba a darle la victoria, sin antes estar hablando y arreglar cuentas con ese Dios. ¿Cuántas veces nos equivocamos, hermano, pensando que por una cuestión ceremonial o por tener el bendito libro delante de nuestras manos o llevarlo a la iglesia o cargarlo en nuestras manos, ya va a ser todo diferente? La salvación no viene a nuestra manera. El pueblo de Israel dijo en el versículo 3, dice, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos, nos salve. No es suficiente, hermano, no es suficiente solamente cargar una buena Biblia, no es suficiente ir a una buena iglesia, no es suficiente solamente escuchar una buena predicación, no es suficiente, porque Dios no salva a nuestra manera, Él salva a la manera de Él. Y Él no iba a estar del lado del pueblo de Israel sabiendo que los mismos líderes estaban haciendo cosas indebidas. Dios no iba a salvar al pueblo de Israel sabiendo que el mismo pueblo estaba utilizando a Dios simplemente como una herramienta y no como un Dios de consagración, un Dios de santidad. Hasta el mismo pueblo filisteo se sorprendió viendo que Dios no los acompañó. Hermano, no es a nuestra sapiencia o forma de ver las cosas o de vivir el cristianismo como Dios traerá la victoria, no. Esa es la manera de Dios. Cuando yo hago el cristianismo a mi manera, solamente tendré derrota, vergüenza, muerte, desgracia. Ahí se llamó el tiempo, le pusieron un nombre a uno de los hijos de Eli, de los nietos, Icabod. Traspasada es la gloria de Dios. Dios nos guarde, hermano, de no traspasar la gloria de Dios, creyendo que Dios nos salve a nuestra manera. Dios nos guarde en este día y Dios me le bendiga.